De regreso a Soberanía Popular. Miren, el gobierno hace poco más de una semana anunció a través del Banco Central de la República Dominicana que iba a desencajar alrededor de 60.000 millones, entre otros millones y otras partidas. El gobierno iba a lanzar a las calles, ¿verdad?, la economía, a dinamizar la economía, alrededor de 100.000 millones, por aquello de que se le iban a inyectar a los planes de Promipyme, al Banco Agrícola, entre otras instituciones financieras para proyectos PYME y pequeñas empresas y proyectos agrícolas de producción ganadera, 100.000 millones, pero olvidémonos de los 40.000 millones que el gobierno iba a colocar por sus vías. Vamos a concentrarnos en los 60.000 millones que el Banco Central desencajó y se lo puso en las manos a los diferentes bancos privados. Aquí yo no creo que existan más de 7 bancos privados, no llegan a 10 los bancos privados. Hay grandes bancos, hay bancos medianos y hay bancuchos ahí, que lo que son es financiera para estafar la clase media baja con los préstamos de vehículos abusivos, entre otros préstamos. Pero vamos a concentrarnos en los 4 o 5 principales bancos de este país. Yo le digo a ustedes que hemos recibido quejas de mucha gente, sobre todo del empresariado comercial, de dueños de restaurantes, de dueños de dealer, de constructoras pequeñas, medianas, de esas que hacen edificios de clase media, media baja, comerciantes, almacenistas, importadores, productores de muebles, gente que uno está ligada al comercio y que ven un canal de expresión y que ven también un canal de llamar la atención a las altas instancias del gobierno para ver qué pasa. Y efectivamente estuvimos investigando y vimos también unas declaraciones del economista Jaime Aristicuder. También contactamos a Andy Dawager y dicen ambos que es inexplicable que a 6 días del gobierno haber colocado 60.000 millones de pesos a la banca nacional, ellos digan desde la semana pasada están diciendo que ya no hay préstamo a esa tasa, ni mucho menos de ese dinero. Y hoy, que es una andanada que salió de ese tipo de comerciantes y empresarios, hoy lunes, a buscar con todas sus documentaciones dinero fresco para trabajar el último semestre ya del año, prepararse, acondicionar sus negocios, comprar maquinaria o tener capital de trabajo, le salen así que no hay un peso. Entonces yo quiero que el sistema de banca nacional le dé una explicación a este país dónde está el dinero, o que el Banco Central, el gobierno a través del Banco Central le solicite a la banca privada que le den un listado a dónde colocaron ese dinero, porque si ustedes no recuerdan o mal no recuerdan, yo he dicho aquí consistentemente que es un sistema abusador, explotador lo que tenemos, el sistema financiero y bancario de este país. Que cuando el gobierno trata de ir en auxilio y oxigenar la economía de este país, ellos se lo engullen también y se lo prestan entre ellos mismos, en sus empresas también, y se fortalecen con un dinero del Estado, de nosotros, a una tasa irrisoria para después colocarlo al mismo 14, 16, y cuando le da la gana de que en una gran feria lo ponen a un 12. Pero después, un dinero que consiguen a un 6, que el Banco Central se lo pone en las manos para que se lo pongan al empresariado de la ciudadanía a un 6%, que a ellos seguro se lo ponen mucho más barato, ellos se lo engullen, lo trasladan
Yo no sé qué diablo hacen con el dinero. Lo cierto es que el gobierno lo anuncia y la sociedad y el empresariado y el pueblo allá abajo, allá, lo que decía Hipólito, la micro, se quedan o nos quedamos como pichones con las bocas abiertas esperando que nos llenen el pico con un poquito de maíz. ¿Y qué va? ¿Qué va? Aquí lo que hay es una vorágine que es desde el propio poder que hay que ir a romper con eso. Es inexplicable, es así, que aquí a 6 días de 60.000 millones no exista la posibilidad de usted ir a buscar un solo millón prestado al 6% que dijo el Estado que iba ese dinero para la banca. Así es que llamamos la atención aquí de las autoridades, del equipo económico del gobierno, del Banco Central, para que le den una explicación, le exijan a esos dueños de banco qué hicieron con el dinero y le den una explicación a este pueblo que le está esperando. Lo primero lo bueno sería ver la reacción de la superintendencia de banco, porque primero ese dinero sale de las finanzas del erario público, lo hacen para, en condiciones blandas, poder mover la economía del país a diferentes niveles, y la superintendencia de bancos tiene como finalidad la fiscalización y o filtro de dónde ese dinero se mueve, porque precisamente la superintendencia de bancos está para eso, para vigilar, superintendencia, chequear todos los movimientos de los bancos, y más cuando es un dinero que es en condiciones especiales para movilidad de la economía. Eso es 1A, y yo creo que es oportuno de que el amigo Fernández W., que es el superintendente de bancos, pues le diga al país, ¿verdad?, a través de los organismos, de los mecanismos que entienda conveniente, ya sea en la página web o una rueda de prensa, que es algo más masivo, porque no todos tienen acceso a los medios digitales, y así nosotros saber, y tanto el sistema en su conjunto, saber dónde fue a parar esa cantidad tan voluminosa que es en condiciones blandas para la movilidad económica, y no que vengan los pulpos, los demás mayor cuantía, a apoderarse de ese dinero fresco, acapararlo y después ellos ir liberándolo en condiciones de negocio, porque todo el mundo sabe que es al final lo que va a pasar. Entonces, ese dinero que va, o que se entiende que debería ser para las micros, que son en su gran mayoría la economía del día a día, pues eso, si recibe ese dinero en condiciones blandas, en préstamos muy blandos, pues entonces la economía se mueve y es un beneficio para todos. Creo que lo que debe hacer la superintendencia de bancos, pedirle una explicación, porque ese es un dinero que es del erario público y se inyecta para que la economía fluya, y no para que 2 o 3 se beneficien, lo recuperen, lo tengan ahí, y en un punto que ellos entiendan conveniente empezar a soltarlo y de ahí hacer grandes negocios. Es un dinero del Estado, y el Estado lo hace como una política económica para la movilidad del sector. Es simplemente eso. Entonces, sería bueno ver a Fernández W. Con relación a este tema, de que, ¿verdad?, dónde fue a parar esa cuantiosa cantidad de dinero que se hace para la movilidad de nuestra economía, porque está sólida, los bancos tienen muchos recursos, pero en ese movimiento es para que el sector económico se fortalezca y haya más movilidad económica. Por lo tanto, mejores condiciones para invertir y también para adquirir cosas. En otro orden, el presidente de la República se reunió con todas las instituciones de seguridad ciudadana, identificaron algunos lugares del país donde hay que fortalecer la seguridad, el patrullaje y la metodología también a nivel de inteligencia. Muchos casos se han suscitado de horrendos crímenes, volvieron a resurgir los actos de sicariatos, y eso no se puede permitir. Mataron a un ciudadano ahí en Herrera, en su colmado,
para quitarle su pistola. Estaba descuidado, esperando la hora de cierre. Cierra a las 11 de la noche, a esos 10:45 llegó un desaprensivo, le dio 7 disparos y solamente se le llevó el arma de fuego. Ayer también en Santo Domingo Este ocurrió lo mismo, mataron a un ciudadano a tiros, ya había desaparecido un ciudadano, apareció asesinado, y en una semana hemos sido testigos de alrededor de 5 casos de sicariatos y de crímenes que no se puede tolerar, que ningún gobierno, ningún estado puede tolerar que aquí hayan personas tomando la justicia en sus manos y también tratando de ajusticiar o asesinar ciudadanos al margen de lo que son las leyes y los estamentos del Estado. Ahí la iglesia San Pío, que era la iglesia de Orlando Jorge Mera, donde iba Orlando con frecuencia, ¿verdad?, fue víctima de un robo y desaprensivos penetraron esa iglesia. Lo que hicieron fue abusivo, profanaron ese templo sagrado y se llevaron todo, al extremo de que la iglesia anunció que estará cerrada hasta el próximo jueves y van a hacer una Eucaristía ahí de despojo, de volver a la santidad. Eso tiene un nombre ahí en el mundo cristiano, ¿verdad? Y es de desagravio, una misa de desagravio por aquel agravio que han hecho estos delincuentes de penetrar. Señores, miren, todas las iglesias en su contexto son templos sagrados, porque ahí lo único que se hace es adorar, y adorar al Señor, adorar a un ser supremo que usted puede creer o no creer, pero eso hay que respetarlo. Y yo no pienso en qué cabeza puede caber que usted no tiene límites. Decía Voltaire que si Dios no existiera, habría que verlo fabricado. Oye, el componente de lo que es ese muro a las apetencias de los hombres que significa Dios, yo pienso que no se puede romper ni permitir que nadie lo violente, porque ahí sí es cierto que estaremos comiéndonos unos con los otros, cuando no exista el criterio de que su comportamiento le va a dar un lugar elevado a su alma allá en el reino, porque cuando se deje de creer eso, se crea que todo es aquí que concluye. Cuando no se cree en la existencia de un ser supremo, entonces ahí lo que va a imperar es el caos. Y las autoridades ahí tienen una tarea de enseñarle a este país, esos rateros, esos delincuentes tienen que caer presos en 48 horas, porque eso hay que llevar un mensaje de que no se puede profanar un templo de ninguna determinación a nivel religiosa, y mucho menos de la Iglesia Católica, que es la mayor iglesia de mayor feligresía que existe en el país. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar de los temas políticos. Así en el PRM se la puso difícil ahí a uno cuanto. Vamos a hablar de eso. No se mueve de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.